La subida a la montaña implica también su descenso. Subir a la montaña no lo es todo. Es necesario descender de la montaña. Cuando alguien planea el ascenso a la montaña, debe también contar con las fuerzas que tenga o no para regresar de la montaña. No basta con subir a la montaña. Es necesario también contar con el tiempo y las fuerzas para regresar de la montaña. Esto lo deja claro el maestro cuando, si bien él mismo planea llevar a sus discípulos a la montaña, también nos invita a bajar y a ir al lugar a donde deben anunciar. Subir a la montaña, entonces, es todo un círculo en el que regresamos a donde hemos comenzado. Cuando hablamos de la oración y cuando hablamos de las prácticas espirituales, se habla normalmente como de un ascenso a la montaña. Moisés sube a la montaña a encontrarse cara a cara con Dios. El profeta Elías sube a la montaña y se encuentra con Dios en el silencio, luego de la tormenta, el terremoto, luego de pasar un momento bastante difícil y solo. Jesús también sube a la montaña, pero es necesario el camino de retorno. Moisés bajó con las tablas de la ley. Moisés llevó al pueblo de Dios los mandatos que Dios le había anunciado. Moisés no se quedó arriba solo en la montaña. De igual modo el profeta Elías. El profeta Elías sube a la montaña a encontrarse con Dios, pero después regresa para anunciar y para enfrentar el dolor y la persecución de la cual era objeto. Jesús también regresa con sus discípulos y va a predicar. Y se va a Jerusalén, en donde tendrá que enfrentar las dificultades y la muerte. Si estamos haciendo un camino espiritual, no pensemos solo en el llamado a tener una experiencia maravillosa, que claro, es muy importante. Es importante hacerse partícipe de la transfiguración. Es importante hacerse partícipes del encuentro entre la ley y los profetas en presencia del Señor.
Es necesario experimentar lo grato que es pasar una experiencia en la que todo es paz y hay una gran armonía en nuestra vida. Claro que eso es muy importante y por eso hacemos este camino. Sin embargo, no nos quedamos en la montaña disfrutando de esos momentos luminosos. Regresamos para enfrentar la muerte, enfrentar el conflicto, enfrentar el dolor, enfrentar la contrariedad, enfrentar aquello que en la vida cotidiana nos vamos dando cuenta que es muy complicado. No todo lo que deseamos hacer se logra. Hay demasiadas contrariedades en la vida, conflictos, dolores, confusión. Ese es el estado normal de la existencia. Desde el comienzo de la humanidad, guerras. Ahí está, de un modo gráfico, en la narración bíblica, el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Desde el comienzo de la humanidad está el conflicto, la violencia, el dolor. Por todas partes. Este es un momento en que hay guerras, más crueles unas que otras, en que en nuestras ciudades se viven conflictos, violencia, inseguridad, en que mucha gente está pasando dificultades económicas, en que los hogares encuentran dolor, fracturas, incomprensiones. En el trabajo hay injusticias, incomprensión entre compañeros de trabajo, de estudio, amigos que se dejan de hablar. Esa parece ser la continua visión que tenemos del mundo. Tenemos esa percepción y en ella tenemos que vivir. Por eso, no es suficiente subir a la montaña a experimentar la transfiguración. No es suficiente que nos sentemos a hacer nuestra práctica meditativa, contemplativa, que sí es grata, nos trae mucha armonía, nos centra, nos permite ese encuentro con el Señor y hay experiencias de transfiguración en nosotros. Escuchamos la voz del Padre cuando percibimos que somos sus hijos, que estamos aquí para vivir su presencia. Y por eso nuestras prácticas contemplativas, por lo general, nos llevan a ir armonizando todo lo que somos.
es también una oportunidad del cara a cara con Dios. Es una oportunidad para escuchar el silencio que escuchó el profeta Elías. Es una oportunidad para recoger los mandatos divinos en el corazón. Es una oportunidad para llenarnos del valor que nos da el encuentro con Dios. Pero debemos bajar la montaña y enfrentar los combates. Nadie ha dicho que bajamos de la montaña y encontramos simplemente un jardín armonioso en donde todo está bien y todo está igual que en esa experiencia que tuvo Pedro al decir, qué bien está, quedémonos aquí. Nadie ha dicho eso. Y es una ilusión creer que luego de mi práctica espiritual regresaré a mi casa o regresaré a mis labores cotidianas en una bella armonía de todo. Cosa muy distinta es que nosotros ciertamente con lo que experimentamos en la cima de la montaña, tenemos mayor capacidad de enfrentar todo lo que viene cuando descendemos de la montaña. Pero no podemos ilusionarnos con creer que la montaña nos va a transformar mágicamente desde allá arriba la realidad que luego encontraremos abajo. No, esa sigue como está. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, subir a la montaña ciertamente y encontrarnos en esa experiencia contemplativa en la que podamos vivir transfiguraciones, en la que podamos escuchar la voz del Padre, en la que podamos percibir que todo está bien, como lo percibió Pedro. Pero también asumir el reto de levantarnos y descender y encontrar lo que hay, manteniendo la paz, la armonía, el gozo que he podido experimentar en el encuentro en la cima de la montaña. Hay situaciones que exigen muchas subidas a la montaña. No siempre logramos cargar nuestro corazón de esa paz, de esa claridad, de esa luz que necesitan los conflictos cotidianos. Los conflictos en el hogar, entre parejas, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos. Y no se diga todo lo que pasa en la ciudad, en la nación y en el mundo. Eso necesita muchas subidas al monte, muchas experiencias de iluminación y de transfiguración. Somos conscientes de la inmensa cantidad de injusticias que se viven a diario. Los países más poderosos, a quienes no les es suficiente
lo que tienen y quieren seguir dominando y asesinan pueblos y unos se cubren a otros. Ante ese dolor, ¿qué puede pensar un niño o un joven de esas naciones que están sufriendo ese suplicio? ¿Hay esperanza? Y los que puede ser que no estemos viviendo conflictos similares, sabemos de las injusticias que hay a nuestro alrededor. ¿Habrá esperanza? Esto se acabará algún día. Y no más en nuestra vida cotidiana. Podré enfrentar esos conflictos que tengo en mi vida personal, en mi cotidianidad. Tal vez la falla estaría en creer que puedo encontrar algún día la desaparición casi que mágica de los problemas. Tal vez debo saber es que eso va a estar todo el tiempo y soy yo quien debo iluminar cada instante de conflicto o de dolor. Para eso es que bajo de la montaña. No me quedo allá. Encontraré, digámoslo, es el ambiente común que hay abajo de la montaña. Y no esperemos que de un momento a otro desaparezca tanto conflicto. A cada uno nos tocará enfrentar el conflicto que tenemos. Para eso nos vamos a sentar nuevamente como experiencia de ascender a la cima del monte, para que en la transfiguración escuchemos la voz, experimentemos la paz y bajemos centrados, armonizados, a enfrentar los conflictos cotidianos.